Bien. Bueno, estaba diciéndoles que habíamos graficado el eje, el vértice, las raíces. Acá grafiqué ese punto que es la ordenada al origen y dado que es una función simétrica con respecto al eje de simetría, a la misma altura de esa ordenada y a la misma distancia, pero hacia el otro lado del eje de simetría, también tengo un punto por donde pasa la función. Esto nos permite hacer una gráfica un poco más cercana a la realidad. Entonces, ¿cómo la graficamos? Bueno, partiendo del vértice, trazo una rama hacia un lado, considerando esto de la concavidad positiva, acá me quedó media torcida, y la rama que va hacia el otro lado, también considerando que tiene que pasar por todos esos elementos notables que graficamos recién. ¿Qué no debería pasar? Supónganse que yo voy por acá, la rama sigue creciendo hacia el más infinito en este caso. No podría ser algo así, ¿sí? O subir verticalmente. Esto no. Tiene que ir tomando la curvatura de manera que se vea su crecimiento. Así que bueno, eso es para tener en cuenta al momento de graficar. Bueno, con esto hemos ya representado gráficamente la función. Lo único que nos está faltando es ponerle el nombre, ¿sí? El nombre es la fórmula. Acá faltaba la x cuando borré. Menos 6 menos 4x. Bueno, ahí ya tendríamos graficada la función. A ver. ¿Qué pasaría si cuando queremos buscar todos estos elementos tenemos una fórmula como esta? A ver si... Ah, está grabando en chiquitito y no me di cuenta. Ahí. Se los escribo por acá. Supónganse que tenemos esta función. F de x igual a menos 3x al cuadrado. Así solito. Bueno, ¿qué hacemos? Porque acá es obvio, a lo tenemos. A vale menos 3. Pero ¿y qué pasa con los dos coeficientes que no tengo, con b y con c? Bueno, si no los tengo, valen 0. Ojo, no están, valen 0, ¿sí? Si estuvieran, por ejemplo, si yo tuviera algo así, más x, si bien el número no está escrito acá, ahí b vale 1, porque es una x. ¿Está bien? Si c valiera 1, tendría que aparecer el número 1. No es que no lo voy a ver el 1 cuando corresponde a c. Pero bueno, esto es importante, ¿sí? Si ustedes van a trabajar con esta, tienen que recordar de buscar los otros coeficientes que faltan. De todas formas, cuando no tiene término ni lineal ni independiente, esta función tiene vértice en el origen, ¿sí? Supónganse que fuera así. Tiene el vértice coincidiendo acá, con ese punto. ¿Y cómo hago para graficarla rapidito? Bueno, con concavidad negativa, va a ir para abajo. Si quieren buscar algún otro punto por donde pasa, es reemplazar en x y encontrarlo. Pero después de hacer todo el análisis que hicimos antes, se van a encontrar con algo así. Eso como para que lo tengan en cuenta. Bueno, seguimos. Algunas de las cosas que hacemos con la función cuadrática es tratar de completar el cuadrado. ¿Qué es eso de completar el cuadrado que lo estamos pidiendo en algunos de los ejercicios? Es tratar de expresar la forma polinómica en forma canónica, ¿sí? Y ahí vamos a meter a los compañeros. A ver, creo que ahí los admitió. Ahí está, ya los admitió, así que ahí nos quedamos tranquilos. Bien, bueno. Pasaje entonces de forma polinómica a canónica. Es lo que le decimos completar el cuadrado. Lo que vamos a ver. Bien. Acuérdense que la forma polinómica es esta. F de x a x cuadrado más bx
más c. Y la forma canónica es de esta manera, a por x menos la x del vértice al cuadrado más la y del vértice. Es decir, si tenemos una expresión de este tipo, tenemos que llegar a una expresión de este otro tipo. Así que vamos a buscarnos algunos de los ejercicios de la guía y lo hacemos juntos. Bueno, tenemos, por ejemplo, la B. Vamos a arrancar por la B, vamos a hacer el B, que es el que tiene por ahí alguna dificultad en cuanto al coeficiente, porque en el A no tienen el inconveniente del valor A, como pasa acá en el B. No es que sea un inconveniente, pero es algo que si ustedes no lo tienen en cuenta, después no queda la misma función graficada. Bien, ¿qué hacemos primero? Primero que nada necesitamos despejar y sacar factor común A en todos los términos. ¿Por qué? Porque fíjense, en esta expresión lo tengo así, pero en la canónica yo tengo A por algo, ¿está bien? Entonces, lo primero que hacemos es sacar factor común A. Primero, factor común A. Y ahí vamos. F de X, ¿cuánto vale A acá? Acá vale menos 1. Entonces, ese menos 1 lo dejo escrito como factor común de ¿quién? De X cuadrado. Para que me vuelva a quedar el 4x positivo, yo acá tengo que poner un menos 4x. Fíjense, menos por menos me queda más. 1 por 4x, 4x. Y acá un 1. Menos 1 por 1 me da ese menos 1. Bien. Este menos 1 por ahora queda ahí y vamos a trabajar con esta parte de acá, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar de convertir esto en el cuadrado de un binomio. ¿Está bien? Lo escribo. Obviamente que ustedes no tienen que escribir esto cada vez que lo hagan, ¿no? Convertir en cuadrado de binomio. Bueno, ¿y qué pasaba con el cuadrado de un binomio? El cuadrado de un binomio, por ejemplo, un a más b al cuadrado, era a al cuadrado más 2 por a por b, ahí se llega a ver, sí, más b al cuadrado. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Fíjense, yo tengo en realidad esta parte ahora. Tengo que tratar de escribirla así. ¿Está bien? Fíjense que la puede ser nuestra x. Entonces, nosotros ya sabemos que el primer término de ese binomio va a ser una x. Siempre nos va a quedar que el término sea una x y siempre que sea una cuadrática y saquemos factor común a primero como corresponde, no vamos a tener inconveniente con esa x, va a ser x, ese primer valor, ¿sí? Si no es x es porque hicimos algo mal acá al extraer el factor, si nos quedó otro número. Pero en definitiva, nuestro a al cuadrado siempre nos va a permitir tomar ese primer término del cuadrado, del binomio que tenemos que elevar al cuadrado, ¿sí? Así que voy escribiendo el menos 1, voy a insistir con dejarlo así para que después cuando lo transformemos lo veamos más evidentemente. Y acá voy a poner corchete, ¿por qué? Fíjense, yo ya identifiqué que la a al cuadrado es como nuestra x cuadrado. Ahora, este doble producto, 2 por a por b, tiene que ser igual al término lineal que aparece acá, menos 4 por x. ¿Está bien? Bueno, ¿qué sabemos? Que a, ¿quién era? X. De acá podemos decir que a es x. Entonces, si nosotros tenemos 2 por x por b igual a menos 4x,
Fíjense, B quién va a ser. La X la podemos sacar de un lado y del otro, ¿sí? Para que acá me quede menos 4, yo necesito que B valga menos 2. Entonces, ese valor de B es el que nosotros necesitamos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda esta expresión la podemos escribir como x al cuadrado más el doble del primero, que era x, por el segundo, que es menos 2. Porque B es menos 2. Lo averiguamos recién. Más el menos 2 al cuadrado. Fíjense que acá yo tengo un más 1. Entonces, esto lo estoy inventando. Este menos 2 al cuadrado lo estoy inventando. ¿Por qué lo estoy inventando? Porque quiero que se parezca a esto. Pero como lo inventé y lo sumé, esto lo estoy inventando todo, ¿eh? Como lo sumé, también lo tengo que restar. Entonces, si miro bien, la verdad que todo esto vale 0. No modifiqué nada. Y todavía me está faltando el más 1 de allá. Todo esto es lo mismo que hasta acá, fíjense. Escrito de otra manera. ¿Por qué lo escribí así ahora? Para que ustedes vean que es esta parte del cuadrado del binomio. ¿Qué hice? Bueno, yo detecté que necesitaba escribir, si lo hacemos más prácticamente, yo les hubiera dicho, bueno, miro el coeficiente lineal y de eso pongo la mitad. Fíjense, la mitad de menos 4 es menos 2. Y esto que estoy escribiendo acá es el mismo valor que agrego elevado al cuadrado y que resto elevado al cuadrado. Y ahí terminó esa parte. ¿Qué voy a hacer ahora? Según esta expresión, todo esto, hasta ahí nada más, lo puedo escribir como a más b al cuadrado. ¿Y qué es eso? Y bueno, a era x, b era menos 2 al cuadrado. O sea, todo esto se transformó en el cuadrado de un binomio. Pero me está faltando todavía esta parte de acá. Esto es menos 4 más 1. Bueno, menos 4 más 1 es menos 3. Menos 4 más 1. ¿Qué me falta allá adelante? Me falta el menos 1 que multiplica, que es el valor de A, y escribir f de x. De esta manera, yo ya completé el cuadrado. ¿Pero qué me falta hacer? Me falta hacer la propiedad distributiva acá, porque yo tengo este corchete. ¿Y cómo quedaría entonces? Me quedaría que f de x es menos 1 por el paréntesis x menos 2 al cuadrado. Y menos 1 por menos 3 más 3. Esta es la expresión que nos estaba pidiendo el ejercicio. Menos 1 por x menos 2 al cuadrado más 3. Si nosotros desarrollamos esto y resolvemos, nos vamos a encontrar con esa expresión. Exactamente la misma. Bueno, a ver, ahí veo un comentario. ¿Qué pasó con el 4? ¿Este 4 o este de acá? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Este de acá? Sí, eso Mirá, entendí qué pasó después. este término, que es el término lineal, nosotros sabemos que correspondería a esto, al doble producto del primero por el segundo. Entonces decimos, bueno, si es el doble del primero por el segundo, lo puedo escribir así, como que es una cosa igual a la otra. La x y la x las tengo de los dos lados, las puedo simplificar. Acá quedó un 1 y acá quedó un 1. Me queda que 2 por b tiene que valer menos 4. Bueno, si 2 por b es menos 4, al despejar b me dice que es menos 2. Entonces, ¿por qué hago esto? Porque yo lo que quiero hacer es escribir este término en función de a y de b. Bueno, ¿y quiénes son a y b? Estos dos valores a los que yo quiero llegar. El primero ya vamos a saber que es x siempre, porque lo tenemos acá el x cuadrado. Pero
¿Cómo llegamos a este menos 2? Bueno, la idea es encontrar la expresión que hace que esto responda a el doble de una raíz por la otra raíz. Entonces, en lugar de escribir el menos 4, yo escribo el doble de la primera raíz por la segunda raíz. Entonces se transformó el menos 4 en 2 por menos 2. Es decir, en la práctica a lo mejor ustedes no lo ven práctico hacerlo de esta manera, práctico y práctica precisamente. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Una forma de pensarlo, es decir, tengo menos 4, bueno, ¿cuál es la mitad de menos 4? Menos 2. Entonces yo lo puedo escribir como 2 por menos 2. De esa manera no es que desaparece el menos 4, sino que lo escribimos de otra manera. Este mismo valor que nosotros ponemos acá, el que encontramos, es el que necesitamos sumar elevado al cuadrado y restar elevado al cuadrado. ¿Por qué sumarlo? Y para poder escribir toda esa expresión como el cuadrado de un binomio. Y lo que nos quedó después acá, bueno, lo resolvemos con el otro término que teníamos del polinomio. Ahora hacemos otro igual si quieren. Yo sé que este proceso es como que hasta que uno lo incorpora es bastante complejo para comprenderlo, pero en realidad el secreto reside en entender cómo funciona el cuadrado de un binomio, es decir, qué términos tengo que reconocer en un polinomio para poder escribirlo como un binomio al cuadrado. Cuando me digan borro y hacemos algún otro. Fíjense algo importante, este menos 1 que nos había aparecido acá, necesariamente tiene que estar en la expresión en la que completamos el cuadrado, ¿sí? Eso es importante. Bueno, ¿podré borrar? Sí, decime. Una pregunta que me acabo de dar cuenta. ¿De dónde salió el menos uno? El menos 1 es el coeficiente principal, ¿sí? De acá, A vale menos 1. Entonces, siempre hay que sacar factor común ese valor, porque si no acá nos aparecería otro número en esta expresión. Y cuando queremos expresarlo de esta manera, se nos complicaría porque acá nos van a aparecer también otros valores que van a ser más complejos de poder trabajar. Entonces el secreto es, primero, sacar factor común ese valor. Si es una x cuadrado, bueno, genial, no pasa nada, porque ya estaríamos como si fuera este caso. Pero siempre que el a sea distinto de 1, hay que sacar factor común a. Ahora vamos a hacer otro. Y van a ver que también lo hacemos de la misma manera. Bueno, voy borrando. Bueno, vamos a hacerlo así queda más espacio. Por ejemplo, el D. Tenemos f de x igual a 2x al cuadrado menos 12x más 22. Bueno, igual que hicimos antes, primero que nada necesitamos bien, ahí está. Necesitamos sacar factor común con el valor de a. Así que nos va a quedar f de x igual a 2 por, y acá escribimos x cuadrado menos 12 dividido 2, menos 6x, 22 dividido 2, 11. Bien, ¿qué teníamos que hacer ahora? ¿Se acuerdan que esto respondía a el cuadrado de 1,
en este caso menos el doble producto del primero por el segundo, o más, pero tenemos que tener en cuenta que alguno de los dos va a ser negativo, ¿sí? Más el cuadrado del siguiente. Entonces, el primer término va a quedar siempre igualito. Este segundo término lo podemos pensar como 2 por x por, y acá, como se acuerdan que yo les dije que poníamos la mitad, bueno, lo estoy poniendo entre paréntesis, nada más que efectos de diferenciarlo, no porque tenga signo negativo ni nada, simplemente para que vean qué valor estoy explicitando de alguna manera para decir que, bueno, a ese 2 por x, que es la primera vez, por la primera raíz, perdón, por este otro valor, me den el menos 6x. Así que a eso dijimos que le agregábamos este mismo valor que encontramos, que es la mitad de ese, ¿sí? Elevado al cuadrado. Tengan presente algo. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto esto? Que lo podíamos escribir como a al cuadrado más el doble de a por menos b más menos b al cuadrado. Acá me comí un paréntesis, ahí estamos, ¿sí? Esto es lo mismo que tenerlo así, a menos b al cuadrado. Y es lo mismo que tenerlo así, porque resolvimos los signos, ¿está bien? Entonces, nosotros tenemos esta primer parte acá. ¿Se ve? Tengo el primero al cuadrado y después tengo menos 6 por x. Entonces, cuando lo escribimos de esta forma, tenemos dos alternativas. O tener cuidado y después poner bien los signos debajo, o pensarlo como una suma y acá dejarlo como un valor negativo. Esa es otra de las posibilidades que tenemos, ¿sí? A efectos del cálculo, si tenemos eso presente, no va a pasar nada. La única cuestión está en escribirlo por una cuestión de formalidad, más allá de que el resultado nos dé bien, bien acá. Si lo hubiéramos dejado positivo, acá lo teníamos que poner positivo. Acá estoy en la parte que estoy agregando lo que necesito, eso que le decimos la magia para que nos quede lo que necesitamos. Bueno, ahí estoy en esa parte. Todo este término es el mismo que este, escrito de otra manera. Escribirlo así me permite ver esto que yo necesito, lo que sumé y lo que estoy restando para compensar. Pero todavía me está faltando el más 11. Y ahí cierro. Como les decía antes, toda esta parte lo tengo que agregar. Lo agrego, sumado y restado, ¿sí? Acá no le estoy agregando nada, simplemente lo estoy escribiendo de otra manera. ¿Por qué lo escribo así? Para identificar esto que necesito sumar. Bueno, una vez que identifiqué todo esto que necesito, si me fijo bien, eso hasta acá lo puedo escribir como x más menos 3 todo al cuadrado, ¿sí? Es el primero más la segunda raíz se le va al cuadrado. Ahora acá me estoy todavía olvidando lo que estaba faltando, ¿no? Pero quería mostrar esta parte para que quede como más obvio. ¿Qué pasa acá con esta expresión? Y eso también lo tenemos que resolver. A ver, alguien afuera. No, está más. Bueno, ¿cuánto nos da esto? Menos, ojo acá, porque no puedo hacer menos por menos primero y después al cuadrado. Es menos 3 al cuadrado, 9. Así que tengo menos 9 más 11. Y menos 9 más 11 es más 2. Ahí estamos. Corchete. Y ahora, propiedad distributiva. 2 por el paréntesis. Puedo resolver los signos ahí, x menos 3 al cuadrado.
y 2 por 2, más 4. Así que ahí llegamos a nuestra expresión del cuadrado. Si nosotros distribuimos, llegamos exactamente a esa expresión. Fíjense, vamos a hacerlo. Esto es una forma de verificar que ustedes tienen. Si necesitan completar el cuadrado y quieren quedarse tranquilos, bueno. Cuadrado del primero. Doble del primero por el segundo. 2 por x por menos 3, menos 6x. Cuadrado del segundo sumado, más 9. Y eso más 4. Bueno, fíjense. 2x cuadrado, me faltó el f de x. 2 por menos 6x, menos 12x. 2 por 9, 18. Y más 4. Si nos fijamos, esto es el más 22 que tenemos acá arriba. ¿Sí? De esa manera ustedes están verificando, pero también si les pidieran pasar de la forma canónica a la polinómica, bueno, saben que es de esta manera, aplicando, resolviendo, ¿no?, el cuadrado, y después con la propiedad distributiva pueden ir agrupando. Bien. ¿Qué otra cosa necesitamos saber de la función cuadrática? Bueno, hay algo que se usa, que se llama discriminante, que nos permite saber cuántas raíces va a tener nuestra cuadrática y si va a cortar el eje X o no, por lo tanto, ¿sí? Es decir, según la cantidad de raíces que tiene, sabemos si corta el eje en 2 puntos, en 1 o en ninguno. Así que bueno, eso lo vemos a través del discriminante de la función. Y voy a borrar. ¿Puedo borrar o están copiando todavía? Bueno, borro. Discriminante. Bueno, fíjense que nosotros en la fórmula resolvente, que ahí la vuelvo a escribir, tenemos esta expresión. ¿Por qué estoy poniendo eso en rojo? Porque dependiendo de lo que dé como resultado esta expresión que está en rojo, la raíz cuadrada va a existir o no va a existir, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si esto nos da un valor positivo, es radicando lo que está adentro de la raíz existe y va a tener 2 posibilidades, 2 posibles soluciones. Si eso nos da 0, la raíz nos va a dar 0. Entonces, cuando hagamos el caminito con la suma y con la resta, nos va a dar el mismo resultado. Ahí decimos que tenemos una única raíz doble. Y en el caso en que esto nos dé negativo, decimos que esa raíz no va a existir. Entonces, gráficamente vamos a saber que la función no va a cortar al eje X. Lo escribimos así: discriminante igual a b al cuadrado menos 4 por a por c. Y acá surgen estas 3 posibilidades que yo les dije. Si el discriminante es mayor que 0, entonces existen 2 raíces reales. Si el discriminante vale 0, existe una raíz que la llamamos doble, ¿sí? Y si el discriminante es negativo, menor que 0, entonces no existen raíces reales. Raíces reales, ¿sí? Gráficamente, ¿cómo lo vemos? Bueno, debería haber dejado un espacio más grande. En este caso tendríamos las 2 raíces. Si
se da que vale 0, el gráfico estaría así, tocando el eje X. Ojo, yo estoy dibujando con concavidad positiva, pero puede que la concavidad sea negativa y es exactamente la misma idea, ¿sí? Fíjense que acá, este es el eje Y, no está cortando el eje X. Bueno, esto es lo que tenemos que saber del discriminante. Bien. A ver, ¿qué otra cosa necesitamos ver? Acá podemos avanzar. Bueno, ya después nos vamos a polinómica. Quería ver que no me quede nada pendiente de cuadrática. Sí, ya nos vamos a polinómica. ¿Podemos borrar ya? Ok, no pasa nada, espero. Muy bien. Vamos a función polinómica. Bueno. Ahí. Bueno, lo de la función polinómica es un poco la generalización de algunas cosas que ya fuimos viendo. De manera, de forma polinómica la fórmula, lo podemos pensar como vamos a empezar por el AN. AN por X a la N, más AN menos 1 por X a la N menos 1, donde, ¿qué sería N? N es un número natural, ¿sí? Este N de acá abajo es porque es el que le corresponde a este término, nada más, igual que acá. Más a n menos 2 por x a la n menos 2, ¿sí? Bueno, y así seguimos. ¿Hasta dónde? Y bueno, puede ser una polinómica de 20 términos, ¿sí? Entonces, el mayor grado, en este caso el n, va a ser 20. El más chiquito va a ser el A0 por x a la 0, que sería el término independiente. Acá en algún momento nos quedaría un A1 por x a la 1, ¿sí? Y después el A0, que sería el último término. Este x a la 0 desaparecería, porque cualquier número elevado a la 0 nos da 1. Entonces lo podríamos también escribir de esa manera. Esto, así como está escrito en orden decreciente, podría haber estado escrito exactamente al revés, ¿eh? Bien. Supongamos que nosotros podemos tener la función polinómica expresada de esta manera, supongamos no, podemos tener la función polinómica expresada de esa manera, o también podemos tener la expresión factorizada. ¿Cómo sería ahí? El coeficiente principal por x menos una raíz, por x menos otra raíz, por x menos la otra, y así hasta donde tuviéramos n raíces. ¿De acuerdo? ¿Esto qué nos daría? Nos daría el polinomio de grado n. Bien.
¿Qué cosas necesitamos conocer de una función polinómica? Bueno, que su dominio son todos los reales, siempre. ¿Por qué? Porque como esto es un exponente natural, yo puedo elevarlo al valor que se me ocurra, a la x, y voy a seguir encontrándome con un número. Independientemente del valor que tome x, yo voy a encontrar un resultado al elevarlo a una potencia. ¿Qué puede pasar? Y siempre el cuco parece ser el 0. Bueno, 0 a cualquier potencia me va a dar 0. Si el valor es otro, bueno, vamos a encontrarnos un valor positivo o un valor fraccionario, depende de cuál sea, ¿sí? ¿Por qué digo un valor fraccionario? Por ejemplo, y si acá la x valiera 3, perdón, fraccionario dije, no, que podemos poner un valor fraccionario, quise decir. No 3, un tercio. Si fuera un tercio elevado a la n a cualquier potencia, nos volvemos a encontrar con un valor fraccionario. ¿Está bien? Recuerden que el exponente siempre va a ser un natural. Así que 1, 2, 3, etcétera. Si fuera x a la 0, nos estaríamos encontrando con el término independiente. Bien. Si nosotros tenemos una expresión polinómica, una función polinómica expresada de esta manera, ¿qué ventajas tenemos? La ventaja la tendríamos en poder graficar relativamente fácil y rápido la función, al menos la forma general de la función. Y ahí vamos a trabajar con eso, gráfica de la función polinómica. Ejemplo. Supongamos que tenemos f de x, está en la guía, 3x menos 2 por 4x más 1 por x menos 5. Bueno, está expresada en forma factorizada. Es decir, en cada uno de los términos nosotros podemos detectar las raíces. ¿Cómo hacemos para encontrar las raíces? A diferencia de lo que habíamos visto antes, acá no tengo x menos un valor, ¿sí? Pero sí lo podríamos tener. ¿De qué manera lo podemos hacer? Fíjense, si sacamos factor común 3, en ese primer paréntesis me quedaría 3 por x, y ustedes me van a decir, pero ¿y dónde está el factor común en el menos 2? Bueno, cuando no es un factor común lo podemos escribir así, ¿sí? Expresado como división. Si nosotros hacemos 3 por x, nos devuelve el 3x. 3 por menos 2 tercios, el 3 con el 3 lo simplifico y me queda ese menos 2. Entonces ahí ya saqué el factor común 3. De la misma manera lo puedo hacer acá en el segundo término. ¿Y qué me queda? 4 es el que tendría que sacar como factor. ¿A quién multiplica ese 4? Bueno, con la x no hay dudas. ¿Y qué pasa con el 1? Lo escribo como un cuarto. Fíjense que me quedó x menos un valor, x menos el otro valor. Porque acuérdense que restábamos las raíces, ¿sí? Y en este, que tengo coeficiente 1, lo dejo igual. De esta manera ya